Siguiente tema que vamos a desarrollar sería el tema del movimiento rectilíneo uniforme, que está dentro de la cinemática. En la cinemática, o recordando lo que es la cinemática, pues es parte de la física que estudia el movimiento de los objetos, de los cuerpos, de las partículas, pero tiene una característica principal, que en la cinemática no me importa qué produce ese movimiento, sino estudia el movimiento en sí de ese objeto, esa situación física. Entonces vamos a empezar a estudiar el primer movimiento. En la cinemática está dividido de varios movimientos, o sea, depende de la situación física, puede ser movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, caída libre, tiro vertical, tiro horizontal, tiro parabólico, movimiento circular, etc. Entonces, dependiendo de la naturaleza del movimiento, es como vamos a entender las características del movimiento. Entonces, el primero que vamos a analizar es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene ciertas características que debo de entender. Primero, movimiento rectilíneo uniforme, o también se le conoce MRU, ¿sí? Todas esas situaciones físicas donde los movimientos se consideran en línea recta, donde no existe un cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el objeto se mueve. Al decir movimiento es que el objeto cambió de posición, de una posición a otra posición. Entonces tuvo un movimiento entre dos posiciones. Pero si la velocidad no varió entre esos cambios de posiciones, entonces se considera que el objeto se está moviendo con las características del movimiento rectilíneo uniforme. Si no hubo cambio de velocidad con respecto al tiempo, quiere decir que la velocidad se va a considerar que entre las dos posiciones que delimitan el movimiento va a ser constante esa velocidad. Quiere decir que si el objeto, digamos en este caso una persona está corriendo, puede ser un automóvil, puede ser una motocicleta, puede ser una pelota, puede ser cualquier objeto, siempre y cuando cumpla con estas características. Si no cumple, entonces vamos a entender el movimiento y buscar qué características son las que entran en ese movimiento. Entonces, tenemos un objeto que se está moviendo. Si el objeto no tiene una velocidad o no tiene un desplazamiento, ¿sí? O en este caso, ya me voy a meter un poquito con la aceleración, no existe una aceleración, ese objeto va a permanecer en la misma posición. Pero cuando ya el objeto lleva una velocidad, entonces va a haber un cambio de posiciones. ¿Cuál? La que nosotros consideremos delimitar el movimiento entre una posición inicial, le podemos poner aquí posición inicial, por los conceptos vistos anteriormente, y posición final. Entonces, tenemos un objeto que está en movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme no existe un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Quiere decir que su velocidad es constante, en todo momento se considera. Quiere decir que la velocidad con la que llevaba aquí va a ser igual a la velocidad en todo momento se considera hasta la velocidad en esta posición. Entonces se considera con velocidad constante. Y si la velocidad es constante, quiere decir que la aceleración es igual a cero, no hay aceleración, ¿sí? El movimiento no experimentó una aceleración. Me voy con el concepto que vimos anteriormente. Aceleración es un cambio ¿de qué? De velocidad con respecto al tiempo. Entonces no hubo un cambio de velocidad con respecto al tiempo, por lo tanto, en este tipo de movimiento su aceleración del objeto es igual a cero. Estas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo se expresa? Esta expresión ustedes la han visto desde incluso a lo mejor en primaria, secundaria, ya están manejando esta expresión, que sería velocidad o rapidez. Recuerden la diferencia que hay entre velocidad y rapidez, ¿sí? Velocidad se considera ese cambio de posición con respecto a un tiempo, pero cuando tenemos o consideramos una dirección se llama velocidad, pero cuando no tiene dirección se considera rapidez. Es el mismo concepto, únicamente que uno es cantidad vectorial y otro cantidad escalar. Quiere decir que la velocidad sí la puedo representar mediante vector si es que ocupo, y la rapidez no lo puedo representar mediante vector. Distancia y tiempo. Aquí hay que tener en cuenta las unidades de velocidad o rapidez. ¿Cuáles son? Una unidad de distancia, o en este caso longitud, entre unidad de tiempo. ¿Cuál ustedes quieran? Si ustedes ven una medición expresada con una unidad de longitud entre una unidad de tiempo, entonces es velocidad.
¿Cuál? Metros, millas, kilómetros entre cualquier unidad de tiempo. Horas, segundos, minutos, lo que sea. Esa me representaría una unidad de velocidad o rapidez. Distancia, pues ya sabemos, las unidades son de longitud. Y tiempo, pues son unidades de tiempo que tenemos que representar. Por eso no le pongo qué unidades son las que vamos a obtener. Vamos a ver un ejercicio que vamos a plasmar o recordar este tema, ¿sí? Y que quede un poco claro lo que es el uso de esta expresión, que es la más sencilla de la cinemática, que sería movimiento rectilíneo uniforme.